El codo es una región que une el brazo y el antebrazo conectando la parte distal del húmero con los extremos proximales del radio y el cúbito. Esa articulación es de tipo de diartrosis porque tiene mucho movimiento. En la región del codo está compuesta por 3 articulaciones. Articulación entre el húmero y el cúbito se le llama húmero cubital. Permite hacer la flexión y extensión del codo. Esta articulación es troclear, tiene superficies convexa, cóncava y convexa, cóncava, convexa y cóncava, y es de tipo de bisagra o polea. Hace movimientos de flexión y extensión. En flexión cuenta con 150 grados de movimiento. El músculo agonista de este movimiento es el bíceps braquial, el sinergista es el braquiorradial y el antagonista tríceps y anconio. En extensión tiene 0 grados de movimiento. El músculo agonista es el tríceps, sinergista es el anconio y antagonista es el bíceps braquial. Articulación entre el húmero y el radio se le llama húmero radial. Distribuye las fuerzas de carga que soporta el codo. Esta articulación es condilia elipsoidal, que tiene superficies convexa elipsoidal y cóncava elipsoidal. Es de tipo rotacional. Articulación entre el cúbito y el radio se le llama radiocubital proximal. Permite la pronación y supinación. Esta articulación trocoides tiene superficies de cilindro macizo y anillo hueco. Es de tipo cilindro. En pronación tiene de 80 a 90 grados de movimiento. El músculo agonista es el pronador cuadrado y el pronador redondo. El sinergista es el braquial anterior y antagonista el supinador largo y corto. En supinación cuenta de 80 a 90 grados de movimiento. El músculo agonista es el supinador largo y corto. El sinergista bíceps braquial y el antagonista pronador cuadrado y pronador redondo. A continuación mencionaré las inserciones de los músculos que actúan en los movimientos de la articulación. Bíceps braquial. Su origen está en la cabeza corta, en la punta del proceso coracoides de la escápula y la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad del radio. Braquiorradial. Origen en la cresta supracondilia lateral del húmero y su inserción es en la superficie lateral del extremo distal del radio. Tríceps. Origen de la cabeza larga es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Origen de la cabeza lateral es en la cara posterior del húmero y el origen de la cabeza medial es en la cara posterior del húmero y su inserción es en el extremo proximal del olecranon de la ulna. Anconio. Origen epicóndilo lateral del húmero y su inserción está en la cara lateral del olecranon y parte superior de la cara posterior de la ulna. Pronador cuadrado. Origen en el borde anterior y cara anterior del cúbito y su inserción es en el borde anterior y cara anterior del radio. Pronador redondo. Origen en cabeza del cúbito es en el proceso coronoides y el origen en cabeza humeral es en el epicóndilo medial del húmero y su inserción es en la porción media de la cara lateral del radio. Braquial anterior. Origen en la mitad distal de la cara anterior del húmero y su inserción es en el proceso coronoides y tuberosidad del cúbito. Supinador largo. Origen en el borde externo del húmero y su inserción es en el proceso estiloides del radio. Supinador corto. Origen en el borde externo del cúbito y su inserción es en la cara anterior del radio. El codo cuenta con la cabeza del fémur, la tróclea, la cabeza del radio, la escotadura troclear del cúbito y la escotadura radial del cúbito. En el extremo distal del húmero, en su vista anterior, se conforma de la cresta supracondilia lateral, la fosa coronoidea, la fosa radial, el epicóndilo lateral, la cabeza y la tróclea que juntas forman los cóndilos, la cresta supracondilia medial y el epicóndilo medial. En el extremo distal del húmero, en su vista posterior, cuenta con la fosa olecraniana y la tróclea. En su vista anterior del extremo proximal del radio, que se conforma de la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio y la línea oblicua. Y en el extremo proximal del cúbito tenemos diferentes vistas. Vista lateral se encuentra el olecranon, la escotadura radial, la cresta del supinador y la apófisis coronoidea. En vista anterior está la escotadura troclear, la apófisis coronoidea, la cresta del supinador y la tuberosidad del cúbito. En la vista medial tenemos la apófisis coronoidea y la superficie subcutánea. En la vista posterior se encuentra la rugosidad para el anconio y la superficie subcutánea. Es importante recordar que nuestras extremidades al moverse utilizan el método de palanca. Una palanca es un segmento rígido que posee un punto de apoyo fijo alrededor del cual puede realizar la rotación cuando se aplica sobre ella una fuerza externa o interna.
La longitud de la palanca entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se le llama brazo de fuerza. Según la ubicación de estos elementos, se pueden distinguir tres tipos de palancas. Existen de primero, de segundo y de tercer género. La palanca de primer género o interapoyo es considerada la palanca de equilibrio, donde el apoyo se encuentra entre las fuerzas potencial y de resistencia. La segunda palanca se le llama palanca de género o de interresistencia. Esta es considerada como la palanca de fuerza, donde la fuerza de resistencia está situada entre la fuerza de potencia y el apoyo. Y la tercera palanca o de tercer género, también llamada de interpotencia, es considerada una palanca de velocidad, donde la fuerza potencial se encuentra entre la fuerza de resistencia y el apoyo. Las palancas de tercer género se utilizan cuando lo que se requiere es amplificar la distancia que el objeto recorre. El sistema formado por el tríceps que ejerce la fuerza, el objeto que empujamos con la mano, que es la resistencia, y el codo que actúa como punto de apoyo. En la articulación húmero-cubital tenemos dos tipos de palanca. La primera es de flexión del codo con antebrazo supinado, también conocida como flexión de antebrazo sobre el brazo con antebrazo supinado sin carga adicional. Esta palanca es de tercer género y aunque se obtenga ventaja mecánica y la fuerza muscular del bíceps braquial es de aproximadamente 6 a 8 veces el peso del segmento anatómico que se levanta, el beneficio importante es el gran desplazamiento lineal en los puntos más distales de la palanca. Esta circunstancia es la que nos permite, por ejemplo, como ya lo hemos notado, llevar con la mano los alimentos a la boca. La contracción de este gesto es concéntrica, ya que se produce un acortamiento del músculo al aproximar sus inserciones. En el caso de flexionar el codo sosteniendo un objeto en la mano, como por ejemplo una mancuerna, se utiliza la resistencia de la palanca porque el peso es ahora la sumatoria del peso del segmento anatómico, antebrazo, muñeca, mano, y del peso de la mancuerna, lo que hace que el baricentro se desplace distalmente hacia la mano, aumentando la longitud del brazo de resistencia y dificultando el movimiento. No obstante, esta palanca sigue siendo de tercer género. Si se realiza una flexión de codo luchando contra una banda elástica ubicada, por ejemplo, a manera de brazalete a la mitad del antebrazo, también se incrementa el valor de la resistencia, el cual resulta de la suma del peso del segmento anatómico con el valor de la resistencia ejercida en la banda. Esto hace que el baricentro se desplace aproximadamente hacia el codo, disminuyendo la longitud del brazo y resistencia, facilitando el movimiento. Tenemos también el movimiento de extensión activa del codo, también conocida como extensión activa del antebrazo respecto al brazo. Esta es una palanca de primer género. A partir de determinada posición del codo flexionado, el antebrazo tiene la tendencia natural a extenderse pasivamente, o sea, a caer por efecto de la gravedad.